Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos a Agrovisión, su aliado en el campo. Amigos y amigas, continuamos aquí en las instalaciones del CATI, esta vez para darle continuidad a lo que es el proyecto de propagación, más que todo con lo que se refiere a híbridos de café. Estamos aquí en los invernaderos aquí de Jardín Clonal, más que todo. Esta parte está coordinada por el ingeniero don Luis Diego Jiménez. Así que don Luis Diego, muchas gracias por recibirnos aquí y agradecerles a todos nuestros amigos. Creo que la información va a ser muy amena y muy buena, así es que muchas gracias. Sí, claro, bienvenidos al Banco de Semillas, el Banco de Semillas Forestales. Esto suena como a solo árboles. Algo como fuera el lugar relacionado con café en este asunto. Pero les comento, el CATI precisamente en el 2012 tomó algunas acciones relevantes en cuanto a la propagación de los híbridos de café. Nosotros en el Banco de Semillas Forestales veníamos usando una técnica de propagación clonal de árboles. Okay. En ese momento vimos la necesidad de aumentar la tasa de multiplicación de los híbridos F1 que se propagaban por emigración somática, como vieron con la doctora María Elena, y empezamos a probar conforme lo hacíamos en forestales, en café. Entonces vimos que en el 2012 empezamos a trabajar, hicimos las primeras pruebas, nos fue muy bien, y empezamos a adaptar el café a esa tecnología. Entonces adaptar la propagación de café mediante estaquillas. Entonces ya no estamos trabajando con embriones somáticas, sino con estaquillas, que es una fase de multiplicación complementaria a lo que vieron en laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Una vez que tenemos las plantas aclimatadas del laboratorio, las traemos y las establecemos en una especie de jardines clonales. En este caso, acá tenemos jardines clonales en medios hidropónicos. No, Luis, una preguntita. Bueno, vea que en la última vez, en el otro programa, quedamos de que, sí, la doctora María Elena le daba, digamos, en este caso, a don Luis Diego, las bandejas que están en el laboratorio. Ya estamos propiamente, ya casi que parte del campo, que son los invernaderos, ya han salido del laboratorio esos materiales y se los dan a don Luis. Don Luis, ¿qué seguimos aquí entonces con este proyecto? Aquí lo que hacemos es, básicamente, antes, esos materiales que entregaba la doctora, los entregamos al productor. Ahora, más bien, vienen hacia nosotros para establecerlos en estos jardines a una densidad sumamente alta. Se plantan a 10 por 10 centímetros para que produzcan continuamente brotes. Entonces, ya esas plantas de laboratorio no van al campo, sino vienen a este tipo de jardines para propagar, producir esquejes enraizados, esquejes que posteriormente van a ser sometidos a tratamientos hormonales y bajo condiciones de invernadero propicias para la formación de raíces y estar produciendo plantas mensualmente. Tanto así que aumentamos la tasa de multiplicación ya no de 18 meses que tardan en laboratorio, sino 45 días. Ok. Estos esquejes que dice don Diego son lo que le dicen ustedes los productores, los hijos. Los ¿ah? hijos, los exactamente. Hijos. Okay. Ahí tenemos el cuidado específico de tomar los hijos, no bandolas, porque si no, si clonamos bandolitas y propagamos bandolitas, pues van a ser plantas rastreras. Entonces hay que tener cuidado que el hijo sea verdaderamente con un comportamiento hacia arriba, ¿verdad? Para que la planta pues, sea normal y tenga un crecimiento idóneo. Al principio el productor, obviamente le estamos moviendo el piso. Ya la planta no se propaga por semilla, como usualmente se hace, sino ya es otro medio, son estacas enraizadas. Había una serie de inquietudes y eso iba a ser funcional. Entonces tuvimos que hacer una fase de ensayos en campo para demostrar a los productores que eso funcionaba perfectamente. Y tal fue el resultado que vimos que las plantas propagadas por estaquilla son mucho más vigorosas que las plantas que tradicionalmente se propagan por semilla. Obviamente los híbridos son una de sus características especiales que son muy vigorosos, entonces se han adaptado muy bien a estas condiciones. Actualmente estamos trabajando con híbridos, pero vamos a empezar a incorporar en este sistema de propagación otro tipo de variedades que ya no tienen esa condicionante de propagación vegetativa, sino que por otra condición de disponibilidad de material, de semilla, tenemos que aumentar la tasa de multiplicación. Entonces esto es una maravilla porque podemos estar propagando prácticamente todos los meses, todos los días, materiales. Más bien ahí le vamos trasladando el problema a la fase de vivero, porque las ventanas de siembra son muy estrechas, entonces vamos a tener una gran disponibilidad de materiales para unos meses determinados de siembra. Ok, perfecto. ¿Algo más? ¿Cómo se hace la poda esta aquí, digamos, para estimular la producción de hijos ahí, don Diego? Una de las funciones de estos jardines específicos
ven que el sustrato ya no se usa tierra, sino ya es un medio como los que usamos los productores produciendo hortalizas o medios hidropónicos, es piedra, fibra de coco, con una nutrición específica para la planta que produzca ejes continuamente. Lo que hacemos, obviamente hay que guardar algunas pautas de inocuidad para eliminar la contaminación en materiales, porque el café, acuérdense que cuando se somete a temperaturas altas, pues ahí le aparece todo. Cualquier enfermedad fungosa es lo primero que va a aparecer, y en los túneles de propagación están a una temperatura de 35 grados y una humedad relativa altísima. Entonces un café que somete a esas condiciones y no ha sido tratado adecuadamente en las fases previas, pues puede verse contaminado. Entonces estos jardines son propicios para eso, porque guardamos un poco más la inocuidad, no tenemos tierra, entonces eliminamos el efecto de bacterias, hongos, hacemos una fertilización adecuada dirigida a la propagación de material vegetal y empezamos a cosecharlos. Entonces los muchachos que nos ayudan a nosotros, lo que vienen y básicamente hacen es cortan este tipo de esquejes. Entonces cada 15 días vienen y cortan las puntas de las plantas. Estas son las primeras, entonces estas no sirven para reproducir, ¿es cierto? Estas ya no se desechan. No se desechan, ya esto va para la fase de propagación de los materiales. Okay. En esto lo que hacemos es llevarlas en una hielera para que no se deshidraten, básicamente porque estamos eliminando el sustento de agua, entonces la planta puede secarse rápidamente. Correcto. Entonces la depositamos en hilera con un poquito de agua y una solución de fungicida para ya ir desinfectando el material. Obviamente estamos en un ambiente casi inocuo, pero debemos empezar a guardar ciertas precauciones para ir saneando el material antes de meterlos a esos invernaderos, a esos túneles de propagación, de enraizamiento, que, como les decía anteriormente, tienen ciertas condiciones que lo harían propenso a daño por enfermedad. Entonces tenemos que limpiar el material antes de llevarlo a esas fases. Y ahora se cortó esta matita ahí, más o menos ¿cuánto se lleva para volver otra vez a ver otra poda ahí? Dependiendo del híbrido, puede ser que a los 8 días ya tengamos material nuevo. Okay. Esto es muy rápido. ¿Es rápido? Pero generalmente estamos haciendo cosechas cada 15 días. El material propicio para la propagación es el que tiene, y hablando del lenguaje de los muchachos, tiene 2 pisitos, ya, tiene 2 entrenudos, okay, que es el material adecuado para la propagación. Obviamente ya determinamos en un momento previo que 1 no lo servía, que 3 era mucho, entonces tenemos una planta de este tipo. Tenemos 2 nudos, sí, que es el esqueje ideal para la propagación. ¿Y por qué sembramos tan denso en los jardines? Básicamente por una situación que perseguimos, que los esquejes que se produzcan en los jardines clonales sean delgados. Si plantamos esto a más distancia, pues los esquejes van a ser mucho más gruesos. Entonces hay una ley, básicamente podríamos decirlo así, una respuesta, que entre más grueso sea el material, más lento va a enraizar. Y entonces, más delgadito va a enraizar mucho más rápido y con mucho más cantidad de raíces. Oye, aquí es ganar tiempo, ¿cierto? Exactamente. Aquí lo que tratamos de tratar de ser más eficientes en la fase de propagación, porque hay que darle una respuesta al sector cafetalero. Sabemos de las bondades de los híbridos, de que son resistentes o tolerantes a la roya, que producen mucho y tienen una calidad de taza bastante interesante, pero su gran cuello de botella era la fase de multiplicación. Y lo que necesitamos es que esto produzca rápido. Y es lo que estamos tratando de hacer en estos medios de propagación, en estos jardines, con una nutrición por fertirriego. Luego hay aplicaciones foliares que se hacen 3 semanales para que esto vaya creciendo rápido. Estas plantas, si no se alimentan suficiente, pues se van a agotar, porque imagínate que cada 15 días le estemos cosechando hijos y hijos. Entonces hay que nutrirlo adecuadamente. Es una fase de manejo muy intensivo, una propagación muy intensiva, para lograr obviamente producir suficientes esquejes para abastecer la gran demanda que tienen los productores de estos híbridos, de estos materiales. Vamos a un corte y regresamos con más de Agrovisión, su aliado en el campo. Recuerden, reporten su sintonía al número de teléfono que aparece ahí en la pantalla, al 83 04 93 93, y participen en la rifa que brinda el Departamento de Mercadeo de Ecopetrolera. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos, amigos y amigas, con Agrovisión, Solidario en el campo, aquí en las instalaciones del CATI, aquí en compañía del ingeniero don Diego Jiménez. Don Diego, ahora
pasamos en la otra etapa, vea que primero estuvimos en los jardines ahí clonales, ahora pasamos en esta otra etapa que consiste ya en la continuidad de los esquejes que se cortaron ahí. ¿Qué seguimos con esto? Aquí lo que hacemos Explíquenos ahí, porfa. es una preparación de los brotes que hemos cosechado en los jardines clonales para adecuarlos de tal forma que sean viables a la hora de la multiplicación. ¿Qué es lo que hacemos? Previo, obviamente, a la cosecha, traemos el material en estos contenedores, las hieleras, ¿verdad? Y ya el material que hemos cosechado en los jardines, viene en esta conformación, hay que hacerle una reducción del área foliar de los materiales para que no se desequen, lo que hacemos un balance. Entonces lo que hacemos es cortarle las hojas, dejándole más o menos un 25% del área foliar, y lo introducimos en una solución que contiene fungicidas y algunos otros productos para continuar con la inocuidad del material. Entonces ya aquí hacemos una preparación, una limpieza del material, un lavado, decirlo de forma sencilla, de los materiales para hacerle una aplicación hormonal. La aplicación hormonal consiste básicamente en una preparación. Vamos a utilizar hormona, se me perdió el tarrito. Este tipo de hormona es un talco que viene, pues, una marca comercial que hemos utilizado, de una proporción de 3.000 partes por millón del producto. Eso se consigue en cualquier almacén y se ha usado para la producción de plantas ornamentales. Vimos que tenía buenas proporciones en café, en forestales también funciona muy bien. Entonces, evaluamos obviamente un montón de productos y detectamos que este era el funcional para café. Perfecto. Entonces lo que hacemos es un vertido de la hormona que viene en una presentación como un talco, ¿verdad? Sacamos la estaquilla, eliminamos el exceso de agua y le aplicamos la hormona. La aplicación de la hormona es en la base, de tal forma que quede impregnado donde hicimos el corte, más o menos medio centímetro hacia arriba, y lo introducimos en la bandeja de esta forma. Al completar esta bandeja, que son de 200 cavidades, ya aquí está lista para introducirse a los túneles de enraizamiento. Entonces este proceso está a cargo de 3 personas. Uno lo que hace la preparación, el lavado de las plantas y la siembra de los materiales. Casualmente los que hacen esto labor son mujeres que nos ayudan acá. A los hombres los tenemos en otras cuestiones en la fase de multiplicación. ¿Por qué? Porque las mujeres son un poquito más cuidadosas en ese sentido. Obviamente, entonces, tomamos el tallo, ven que ya el esqueje tiene una preparación, se ha reducido el área foliar. Esto es porque le estamos eliminando el sustento del agua, que es por la raíz. Entonces tenemos que balancear la fotosíntesis, la transpiración, entonces eliminamos el área foliar. Es un concepto técnico, ¿verdad?, de cómo manejar el material. Igual se hace con otras plantas y repetimos el proceso. Una vez introducido esto acá, esto le va a presentar raíces a los 45 días máximo. Los medios de enraizamiento varían. Hemos notado que indistintamente del sustrato que usemos, puede producir raíces. Pero este medio en bandejas con turba y otros productos adicionales que le agregamos como fertilizante de lenta liberación, es donde se obtiene el mejor resultado. Tenemos raíces de una forma profusa, de buena calidad, y podemos hacer extracciones. Anteriormente usábamos un tipo de material que se llama comercialmente Jiffy, es un pellets de un tamaño pequeño que utilizaba para hortalizas, pero había cierta restricción o cierta resistencia más bien por algunos productores porque habían tenido malas experiencias con el producto de este Jiffy en almacigales un poco más grandes. Entonces nos trasladamos a este tipo de material que básicamente es como ustedes ven cuando van a algún almacén de insumos a comprar lechugas, básicamente lo mismo, es una bandeja completa. Ahorita vamos a ver cómo se ve la planta, la bandeja completa con las plantas ya viables para llevar a campo. Aquí también, digamos, en esta etapa hay problemas tal vez de hongos que ataquen ahí ya propiamente a la planta. Sí. Porque al ir creciendo, imagino que esa raíz va creciendo en tamaño también de hoja. Les cuento que, bueno, vamos a ver la fase de túneles en donde ahí hay riego, hay agua continuamente, hay temperaturas altas y humedad. Entonces, en ese ambiente es propicio para la formación de hongos y bacterias y cualquier tipo de plagas que podrían imaginarse, y en café. Ustedes saben que un café a temperaturas altas, humedad, ahí puede presentarle ojo gallo, roya, foma, fitium, mal de tayuelo, cualquier cosa. Entonces tenemos que asegurarnos de que esto vaya
lo más limpio posible a la fase de los túneles y obviamente en esa fase tenemos programas de aplicación de productos para disminuir esos riesgos de contaminación y lograr producir plantas no totalmente limpias, inocuas, y trasladarle al productor una planta, no un problema, ¿verdad? Que lleve plantas limpias y de buena calidad. Muy bien, don Luis, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos para continuar con el proceso de propagación de los híbridos aquí en el campo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Ahora pasamos aquí a otra etapa en lo que es el proceso de reproducción. Estamos en los túneles de enraizamiento, ¿cierto, don Luis? Así es, correcto. Y esta etapa, digamos, ¿qué comprendería aquí más que todo? Aquí es donde sucede, como decía una vez un muchacho que nos visitó, es donde sucede la magia. Donde hacemos que una simple estaquilla de café produzca las raíces suficientes para que convierta en una planta viable para llevar a campo. Ok. Entonces aquí tenemos ambientes controlados para que el café y todas las plantas, de hecho, no solo café, logren desarrollar raíces a partir de una estaquilla enraizada, una estaquita. Entonces esa estaquita, como vimos anteriormente, ya es preparada y con una aplicación hormonal, se introduce en estos túneles que tienen ambiente de 35 grados de temperatura y una humedad relativa cerca del 100, algo grosero para café, pero que reúne las condiciones bioclimáticas suficientes para propiciar los mecanismos de desarrollo de raíz en estacas enraizadas. Okay. En estaquitas. Estas fueron las estaquitas que se pusieron ahí en la bandeja, se traslada para acá. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Aquí varía del híbrido, ahí hay una diferenciación, depende del genotipo, del híbrido que estemos trabajando, puede tardar entre 30 a 45 días. Entonces realmente es rápido, que logra ya producir las raíces y convertirse en una planta ya útil para trasladarla a un almacigal. Eso. Y aquí algunos problemitas que tiene a la hora de estar en esta etapa ya final prácticamente. Obviamente toda la etapa de propagación de los híbridos, esta es una de las más críticas. ¿Por qué? Porque estamos sometiendo a café, a plantas, a condiciones que son propensas o muy riesgosas a que se contaminen con hongos y otro tipo de patógenos. Entonces, una vez que se trasladan las bandejas, se introducen en estos túneles, hay que estar haciendo monitoreos y aplicaciones de productos para reducir ese riesgo que hemos tenido. Pero obviamente se ha presentado un poquito de mal de tayuelo, algunas contaminaciones con cercóspora, pero ya esto lo hemos trabajado ya suficiente tiempo para determinar cuáles son los riesgos y los productos, el paquete tecnológico que tenemos que aplicar para lograr producir plantas sanas. Obviamente, al utilizar este tipo de túneles que son como invernaderos, si ustedes ven la conformación es como ver este invernadero grande en miniatura, lo que producimos son 3.000 plantas y aislar la producción, de tal forma que si nos contamina un túnel, no se propague a otro material. Entonces, si tenemos un foco de infección, puede ser que suceda dentro de un túnel que son 3.000 plantas y no perdemos las 250.000 plantas que tenemos de todo el sistema de producción. Cada de estos túneles contiene 3.000 plantas. Don Luis, ahí digamos, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes que la planta ya está lista para dársela? Digamos, en este caso de aquí pasa a dónde también. Aquí hacemos hay un proceso. Hacemos monitoreo a los 22 días, a los 30 y obviamente ya a los 45 días de haberse establecido en los túneles. Cuando ya hay suficiente raíz, que lo vemos en la parte inferior de las bandejas, sigue una fase de selección de los materiales, porque no todos van a enraizar obviamente. Hay un 80-90% que son plantas que enraizan. Esas se seleccionan y se traen a una fase de aclimatación. ¿Qué es la fase de aclimatación? Simplemente levantar las cortinas laterales de estos túneles para que se vayan adaptando a las condiciones de temperatura ambiente y de humedad. Porque si sacamos estas plantas de estos túneles y lo trasladamos al productor de forma inmediata, eso le va a llegar mallado. Entonces es muy probable que haya alta mortalidad. Entonces tiene que haber una fase de aclimatación, como la había en los laboratorios. ¿Qué es aclimatar? Bueno, seguir usando el mismo sistema de riego, porque esto para que mantenga esa humedad tiene un sistema de riego controlado que hace aperturas de segundos cada hora para que mantenga la humedad. Entonces esto lo que hacemos es reducir la temperatura para que se vaya adaptando y luego disminuimos la cantidad de riego por periodo de inicio, para que la planta se vaya endureciendo, se vaya adaptando
y logre llegar con buenos términos, buena condición, buena calidad al productor. De aquí pasaría al productor entonces. De aquí al productor. Y ya el productor, obviamente, manejaría este material como maneja cualquier otro tipo de material de café almácigo. Ya a la hora de trasladarlo a la bolsa, por ejemplo, o tubete, pues manejaría, o el paquete de manejo que haría es similar al que utiliza para materiales derivados de semillas. Obviamente en los F1 va a tener una respuesta mucho más agresiva en crecimiento vegetativo, porque el vigor de estos materiales así lo hace. Es una planta que, por ejemplo, aquí en Turrialba, puede estar lista entre 3-4 meses para llevar a campo. Obviamente, conforme vamos en altitud, el crecimiento vegetativo merma un poco, puede tardar 7 meses o inclusive un poquito más, pero es una planta que va a tener la notable diferencia en cuanto al crecimiento vegetativo en los almazigales. Entonces, como que hay que correr un poquito. Ese potencial híbrido como que tienen estos materiales. Bueno, don Luis, muchas gracias. Creo que la información que nos ha brindado ha sido muy valiosa. Esta información, bueno, hay muchos que no conocíamos todo el proceso que se lleva a cabo para poder tener un híbrido, tenerlo ya propiamente listo para llevarlo al campo ahí. Así es que hemos llegado al final de este programa ahí. Don Luis, muchas gracias por ayudarnos aquí, por abrirnos las puertas aquí en el CATI y enseñarnos todas estas cosas muy importantes e interesantes. No, con todo gusto, son bienvenidos cuando gusten visitarnos y aprender un poquito más de todo lo que hacemos con el café. Y como les decía anteriormente, estamos trabajando con híbridos actualmente, pero pensamos o estamos haciendo acciones para trabajar con otros materiales también de interés por su calidad de taza. Prontamente podríamos estar ofreciendo otro tipo de variedades de café. Muy bien, muchas gracias, don Luis. A ustedes muchas gracias, amigas y amigos, por sintonizarlos y hasta pronto.